Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones de Actualidad. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de los agujeros en la Tierra. Qué extraño, ¿verdad? Vamos allá. El agujero de Mel, entre la leyenda y la realidad. En 1997, el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM entrevistó a un hombre llamado Mel Waters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Manassas Ridge, en Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado o incluso personas muertas. Uno de los misterios del agujero, según Mel, era que no tenía fondo. Con el paso de los años la basura acumulada no se veía, iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Mel fue realizando su propia investigación. Tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de sonido metálico. También lo probó con televisiones de tubo sin escuchar ninguna explosión, solo silencio. Por lo que se podría decir, el agujero no tenía fin. El agujero mide unos 3 metros de diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. La investigación de Mel conllevó a que uno de los misterios que preocupaba a este científico, entre comillas, ¿no?, persona interesada en este agujero, fue que el agujero no tenía fondo. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolviera. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carretes. Uno pensaría que después de cerca de 3000 metros de línea de pesca colgante que llamaría a un día. A los 80 metros, según su medidor digital, aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. El gobierno se hace con la zona. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona. El personal uniformado le amenazó. Si continuaba hablando del tema, le plantarían drogas en su tierra. Para acusarlo, por supuesto. La excusa que le obligaron a dar fue que un avión se había estrellado en sus terrenos. Mel volvió a realizar otra entrevista 3 días después de lo que le sucedió, explicando cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado no se hizo esperar. El gobierno se quedó todos sus terrenos. Según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno de Estados Unidos $250.000 en su cuenta cada mes y se trasladó a Australia, donde se dedicaba a la investigación y conservación ambiental. Pero antes del 2000, todo cambió. Otros agujeros, algunas personas explicaron que Mel regresó a los Estados Unidos para arreglar algunas cosas personales, cuando la policía, con la excusa que necesitaban una declaración, al parecer lo secuestró. Se despertó en un callejón de San Francisco con varios hematomas y con los dientes posteriores rotos, además que le faltaba todo su dinero. Mientras estaba en los Estados Unidos fue invitado a una reserva india para examinar otro agujero similar al que tenía en su propiedad, que una tribu local encontró. Este nuevo agujero era diferente. Su pared interior era metálica, hasta donde alcanzaba la vista. Parecía fabricada. Los indios decían que había una fuente de calor en el interior del agujero. Puede ser que el núcleo. Decían que era una sustancia que se veía y se sentía como el hielo, pero que estaba caliente y absorbía toda la humedad a su alrededor. Un amigo de Mel puso un trozo de este hielo caliente en la estufa de leña de su cabaña. La cabaña se derrumbó, porque el extraño hielo caliente había extraído toda la humedad de la madera. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero. Después de un tiempo la sacaron. La oveja estaba muerta, y por el exterior parecía estar normal, pero al abrirla descubrieron que se encontraba cocida por dentro, y con una especie de tumor grande palpitante en donde tendrían que haber estado los órganos internos. Procedieron a abrir el interior del tumor, y en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos. Todos los presentes fueron testigos. Mel dijo que se sentía tranquilo y compasivo, no sentía que fuera ningún ser malévolo. Seguidamente el extraño saltó hacia el agujero.
¿Leyenda o realidad? ¿Qué podemos pensar? Pues bueno, Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda. Antes de que se hiciera público, el agujero era conocido y utilizado por los lugareños, pero desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales de prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una gran presencia militar. Muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro o una sombra que emana brevemente desde el sitio. También hay que apuntar que hay grupos y comunidades muy activas que han pasado mucho tiempo y esfuerzo buscando el agujero sin tener éxito. Algunas personas tomaron imágenes de la región de Manastash Ridge y curiosamente la sección de la imagen que decía Mel que se encontraba el agujero se mostraba como un gran cuadrado blanco vacío que cubre todo el terreno circundante. Mel dejó claro que cuando muera quiere que le tiren al interior del agujero. Fabulosa historia, ¿verdad? Impresionante. Nunca se sabe. Yo he pensado varias cosas. Desde que puede ser un agujero inventado para hacer a alguien famoso, pero después cuando veo que hay tanto detalle, puede que sea un interés de las Fuerzas Armadas estadounidenses y también del gobierno estadounidense por ocultar alguna realidad que existe bajo tierra o que existe en el núcleo de nuestro planeta. También puede ser que, como he dicho antes, todo tenga que ver con una leyenda que pueda que tuviera un poco el objetivo de subir en visitantes la zona, que también ha pasado muchas veces, ¿no? Pero pasemos ahora a ver cuál es el agujero conocido y oficializado más grande de la Tierra, ¿no? O más profundo. Se sitúa en Rusia, en la península de Kola. Un agujero verdaderamente profundo. Debe ser artificial. El agujero más profundo que se haya perforado nunca tiene 13 kilómetros. Está donde hemos comentado. Es un hoyo excavado en 1962 como proyecto científico cuyo objetivo era el de alcanzar una capa muy profunda de la Tierra. Una excavación que reveló no pocos hechos insólitos, como que el agua, a esta profundidad, permanece en estado líquido, o que la temperatura se incrementa con la profundidad en una proporción mayor de lo que se creía, el núcleo, ¿no? Si uno lo piensa con detenimiento, 13 kilómetros de profundidad es una distancia descomunal, pero aún faltaría mucho por llegar al centro de la Tierra, que se encuentra a 3.000 kilómetros de profundidad. Si nos lanzáramos por un agujero vertical en caída libre, imaginad lo que tardaríamos en llegar al centro. La caída libre más larga de un ser humano, por ejemplo, la protagonizó un piloto estadounidense, Joseph Kittinger, desde una altura de 31 kilómetros, que había alcanzado previamente con un globo aerostático. El salto fue bautizado como Excelsior 3, y en él, Kittinger se precipitó durante 4 minutos y 26 segundos a una velocidad máxima de 988,3 km por hora. No abrió el paracaídas hasta llegar a los 5.500 metros de altitud. Llegó sano y salvo a la Tierra, aunque con una mano inflamada hasta alcanzar casi el doble de su tamaño. Una fisura en su guante le había provocado una rápida despresurización. Esta hazaña se produjo el 16 de agosto de 1960, y como a esa altura ya se considera que uno está en la frontera con el espacio exterior, Kittinger se convirtió así en el primer hombre del espacio. Es un silencio terrorífico, explicó Kittinger. La Tierra, el cielo y el globo dan vueltas a mi alrededor, como si yo fuera el centro del universo. Pero en el fondo Kittinger cubrió una distancia irrisoria en comparación con la que todavía nos queda para llegar al centro de la Tierra. En ese sentido, el interior de nuestro planeta es tan inhóspito como el espacio exterior. Bill Bryson lo expresa así en su breve historia de casi todo. Se ha calculado que si abrieses un pozo que llegase hasta el centro de la Tierra y dejases caer por él un ladrillo, solo tardaría 45 minutos en llegar al fondo. Si la Tierra fuera una manzana, aún no habríamos atravesado toda la piel. Entonces, si apenas conocemos nada de allí abajo, ¿por qué no podría existir el infierno? O un lugar como el que describe Julio Verne, repleto de mastodontes, ictiosaurios y plesiosaurios. Los geólogos tienen conocimiento de las capas más internas de la Tierra mediante estudios indirectos, no corroborados in situ. Por ejemplo, calentando rocas hasta convertirlas en estofado de piedras. Porque bajo nuestros pies sí que existe un infierno, y es mucho más apasionante y exótico que el judeocristiano. El núcleo del planeta a 3.000 kilómetros de profundidad es tan caliente como el Sol, y gira como una peonza.
por qué en este agujero realizado por el hombre en Rusia no se pudo continuar más allá de los 12.000 metros o 13.000 metros, 13 kilómetros. Pues bien, cuando ya se llevaba casi 13 años de trabajos, en 1983, la perforación alcanzó los 12.000 metros. Pero los trabajos se detuvieron. Se aproximaba el Congreso Internacional de Geología, que ese año tocaba celebrar en Moscú. El Congreso dedicó un monográfico al Pozo de Kola, durante el que se hicieron públicos algunos de sus descubrimientos. La pausa duró todo el año y parece ser que contribuyó a la fatídica avería del 27 de septiembre de 1984. Ese día, durante la maniobra de retirada de la corona del taladro, este se atascó, presumiblemente porque la columna de perforación quedó atrapada en una sección elíptica del agujero. Todos los intentos para resolver el atasco tratando de subir la columna resultaron inútiles. Al final, la tensión a la que se vio sometida la tubería acabó provocando su rotura a los 7.000 metros de profundidad. La rotura ocurrió en una parte cavernosa, zonas en las que el diámetro del pozo es muy superior al diámetro nominal del taladro. El agujero y la parte superior de la columna se desvió. Los intentos para volver a conectar con la sección perdida de la tubería resultaron infructuosos. Se habían perdido 5 años de trabajo, 5.000 metros de tuberías habían quedado atrapados en el fondo del pozo. Ante esta situación se decidió que antes de continuar con la perforación era necesario hacer el agujero más ancho y colocar un envoltorio, es decir, una tubería exterior, para estabilizar las secciones cavernosas de la parte superior del pozo, que eran las más inestables. El diámetro del pozo se amplió hasta los 295 milímetros de diámetro y se colocó una tubería exterior de 245 milímetros hasta los 8.000 o 9.000 metros de profundidad. Durante la operación para hacer más ancho el pozo a la profundidad de 7.000 metros, el taladro se desvió de su anterior trayectoria y se continuó perforando un nuevo pozo lateral. Una vez se acabó de colocar la tubería exterior, la perforación siguió. Se tardarían casi 5 años en llegar a la profundidad anterior a la rotura, pero en 1989 se llegó a los 12.262 metros. Durante ese año se esperaba que el pozo pudiera alcanzar los 13.500 y en otros 4 años más los 15.000. Sin embargo, las temperaturas que se estaban encontrando durante la perforación eran muy diferentes a las esperadas. A diferencia de lo ocurrido durante los 3 primeros kilómetros de perforación en los que la temperatura coincidía con las predicciones, apenas 1 grado de incremento por cada 100 metros, a partir de esa profundidad el incremento de la temperatura empezó a ser mucho más rápido. A los 10.000 metros, la temperatura alcanzaba los 180 grados, mucho más de los 100 que se habían pronosticado. De seguir así la progresión, la temperatura a 15.000 metros de profundidad hubiera sido de unos 300, lo cual hubiera impedido al taladro trabajar. Con estos datos se consideró imposible continuar la perforación y en 1992 se decidió detener los trabajos. Y bueno, otro descubrimiento inesperado fue también la gran cantidad de hidrógeno que contenían los lodos extraídos. Los lodos parecían hervir por el hidrógeno que se escapaba de ellos. También resultó sorprendente comprobar que la densidad de las rocas bajaba a grandes profundidades. Cerca de la superficie la densidad tiende a crecer con la profundidad, pero a una profundidad de unos 4.500 metros se registró un repentino descenso de la densidad y un incremento de su porosidad y permeabilidad. Según Yuri Yakolev, un geólogo que trabajó en Kola, no se esperaba encontrar pruebas de vida a grandes profundidades. Sin embargo, a medida que la roca iba penetrando a través de capas alternativas de rocas ígneas, se encontraron, aparte del agua, acumulaciones de gas y algunas sales de yodo y bromo. Incluso cuando se alcanzaron los 6.000 metros se encontraron fósiles microscópicos, entre los que se identificaron 24 especies distintas de plancton, con lo cual puede haber vida en otros planetas, está clarísimo, ¿no? Y ahora quiero volver otra vez al agujero de Mel. ¿Por qué el agujero de Mel no puede ser un agujero al centro de la Tierra? Simplemente creo que es porque subiría el calor. Yo creo que a una profundidad tal, yo creo que el calor subiría al abrir el agujero. Sería un geyser, un volcán prácticamente. Pienso, Esto sin conocimientos científicos. No sé si sabéis a vosotros de esto, lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? Y también
pegado a pensar que pueda ser un portal interdimensional. Yo nunca estoy cerrado a estas cosas, porque puede ser un portal interdimensional. Si creemos a pies juntillas en las palabras de Mel, podemos comprobar cómo metieron a un perro muerto y el perro salió otra vez. Bueno, no salió, sino que revivió. Estaba viviendo, o sea, estaba otra vez vivo el perro al día siguiente. Increíble. Me ha parecido muy interesante hacer este vídeo porque creo que es algo que también tenemos que mirar, ¿no? Este tipo de curiosidades que luego parece que también se esconde mucha información sobre el tema, que aunque luego sea una leyenda, nadie investiga 100%, puesto que están los militares ahí. Nunca dejan pasar. ¿Por qué? ¿Qué tienen que esconder? ¿Por seguridad? Bueno, por seguridad puede usted poner una valla, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, ya sabéis, suscribiros, darle al like, comentar vuestras opiniones y comentarios en la descripción, perdón, en los comentarios, y también podéis visitar Facebook, Twitter y WordPress para ver las novedades de Opiniones de Actualidad. Muchas gracias amigos, hasta luego.